¿Se me escucha bien o elevo la voz? Voy a abrir el micrófono ahora sí. Gracias por notificarme. ¿Se escucha online? ¿Alguien puede verificar? ¿Sí se escucha? Perfecto. Muy bien. Qué bueno que estamos otro miércoles acá para escuchar la palabra de Dios. Estamos en una recta final. Para los que vienen por primera vez, pues yo sé que muchas veces le llamamos clase de Biblia a esto, pero esto no es una clase de Biblia. Clase de Biblia es otra cosa. Esto es charlas de Biblia, ¿no? Porque hay una premisa que he entendido en estos 20 años que llevo de haber experimentado a Dios de una manera sobrenatural. Y es que la Biblia es como si fuera un código, como si fuera algo vivo, un código vivo, algo vivo que está allí para ti, como un manual de instrucciones vivo que tú puedes incorporar a tu alma y eso empieza a hacer cosas en ti, más allá de un libro histórico, arqueológico, eh, interesante, más allá de ser un bestseller, es vida en estado puro para nosotros. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, esto se vuelve como un alimento. Y la Biblia no se puede enseñar. La Biblia no es algo que está para enseñar. Quien les diga a ustedes que les enseña Biblia está mintiendo, porque uno no puede enseñar la Biblia. La Biblia solo la enseña el Espíritu Santo. Lo que aquí hacemos es leerla para que lo que tú recibas, el Espíritu Santo comience a trabajar eso en ti y comience a actuar a través de ti. La Biblia no se hizo para enseñarla, sino para vivirla. ¿De qué me sirve aprender algo si no lo vivo? Estoy perdiendo el tiempo. Pero cuando lo vivo y veo que esto es real, cuando yo leo Hechos de los Apóstoles y comienzo a ver que todas las cosas que le pasaban tan maravillosas a estos primeros seguidores de Jesús del primer siglo, que partieron el mundo cronológicamente en antes de Cristo y después de Cristo. Y no solamente lo leo como quien está leyendo una novela, una crónica, alguna noticia, sino que está ahí escrito no solo para que tú veas que eso pasó, sino para que tú lo incorpores a tu vida y en un continuo presente, esto mismo que a ellos los salpicó, empiece a salpicarte a ti también y empieces a llevar esto mismo que ellos llevaban, dándote cuenta que aquí hay un misterio trascendente. Es decir, que aquí hay algo más que meras palabras sintácticamente organizadas para transmitirte un mensaje, que aquí hay algo más. Cuando te das cuenta que el Espíritu Santo es real, cuando te das cuenta que los milagros existen, que hay algo más para ti, algo más para tu vida, que hay respuestas a preguntas que quizás has cargado durante mucho tiempo. El ser humano es una máquina de hacerse preguntas, una máquina de preguntarnos por el sentido de la vida. Nosotros, si algo nos caracteriza a nosotros los hombres es tener conciencia, y la conciencia es esa capacidad de situarte en un aquí, en una ahora y cuestionarte por qué estoy aquí, por qué soy yo, por qué existo, para dónde voy y si en últimas existe un propósito o todo es azar. Esas preguntas tienen su respuesta en las Escrituras. Y vas a encontrar que hay un propósito, que tienes un propósito, que eres más que carne y sangre, que no eres producto del azar. Y es maravilloso ver cuando el Espíritu Santo lo hace, más allá de una clase, o que te digan, no, es que Dios te creó, sí, Dios. ¿Y quién es Dios? Muéstrame a Dios. Es ese encuentro el que queremos propiciar. Así que vamos a pedirle a Dios hoy, ya que vamos terminando este evangelio, que nos llene con su sabiduría, que de estas palabras, de esta sustancia en el Espíritu, que es la palabra de Dios, podamos nutrirnos verdaderamente hoy y recibir algo. Y ese algo se transforme a través de esa semilla que es el escuchar esa palabra, se transforme en un árbol que comience a fructificar. Y qué bueno sería que no solo fructifique,
sino que después de que estemos dando frutos, otros puedan comer de esos frutos que tú ya has recibido. Otras personas puedan ver los frutos que el Espíritu ha puesto en ti. Personas que te conocían en tu antigua forma de vivir, en tu antigua forma de pensar, en la manera en que te comportabas en el mundo anteriormente y noten esa transformación tan maravillosa. Qué privilegio tan grande es ese. Oh Dios Padre, gracias por todas las personas aquí presentes y por su corazón, porque les has traído, Dios, con un propósito muy claro, Señor. Quien llega a este grupo es porque ha de ser lanzado, catapultado, llevado a una vida en la que pueda manifestar tu Espíritu Santo en cualquiera sea el medio en el que se desenvuelven y ver lo sobrenatural y poder llevar el aroma del cielo, la voluntad del cielo, a esta tierra que tanto lo necesita. ¿Por qué eliges a quienes eliges? No lo sé, Señor. No lo sé, Padre, ¿por qué eliges a quienes eliges? Pero gracias porque todos nos damos por aludidos y sabemos que nos has puesto en lugares especiales donde piensas producir vida y así lo haces con cada uno aquí presente, Señor. Quien viene y no sabe por qué está acá. Algún día yo también estuve en un lugar y no sabía por qué estaba Dios. Quien dice, bueno, vamos a ver, pero detrás hay toda una estrategia que tú has diseñado para traer beneficios a esa vida y revelar cosas que estaban ocultas y traer bendición y traer respuestas. Oh, gracias Dios por cada persona. Permítenos abrir el corazón para que todo lo que escuchemos no se quede en la esfera solo de la razón, de la mente, sino que pueda llegar a nuestro corazón y producir frutos espirituales. Gracias por cada persona, por todo el tiempo que hemos pasado en la lectura de la Biblia. Ya han sido casi 9 años que llevamos compartiendo cada libro de la Biblia, casi todos los hemos leído, los libros de las Escrituras. Ya llevamos mucho tiempo. Yo te doy gracias por todo lo que ya ha estado sembrado en YouTube, por lo que ha quedado en cada corazón, y yo bendigo esa semilla, Padre, y llena esa semilla para que pueda dar aún más frutos y aún lo que esté grabado también, que siga produciendo conforme a tu voluntad, Señor. Amén y amén. Muy bien, veníamos ya recta final definitiva y vamos a empezar el capítulo 19 del Evangelio del apóstol Juan. Veníamos hablando de la charla de Pilatos. Un segundo. Veníamos hablando de cuando Jesús fue acusado de herejía y como estaban celebrando la Pascua, los judíos queriendo evadir una contaminación legal, es decir, de la ley de Moisés, de estar celebrando la Pascua con un pagano, con un hereje, entonces ellos, para lavarse las manos, entregan a Jesús a Pilato. Pilato, como con el cargo administrativo que tenía, delegado por el Imperio Romano, tenía la facultad de poder juzgar ese tipo de casos difíciles, ¿cierto? Pero los que estaban buscando, el pueblo judío, los sacerdotes, todas las personas que en el concilio del Sanedrín, eran orquestar una forma en la que Jesús perdiera de alguna manera la popularidad a la que se había hecho por hacer la voluntad de Dios. Porque para un judío morir con un castigo romano era completamente indigno.
Y les pongo la comparación. Si ya para ellos tocar una persona, un goim, goim en hebreo es gentil, o sea, lo que en sus Biblias traduce como gentil, en hebreo es goim, que son las personas que no practican el judaísmo, para ellos sentarse a la mesa con un goim, para un judío, era quedar impuros, porque esas personas comían alimentos que estaban prohibidos en la Torá, no hacían los ritos de purificación que en la Torá, que en su ley estaba establecido por Moisés. Entonces, el solo tener una amistad en el mundo gentil, o darle la mano, o sentarse a la casa, a la mesa, con una familia gentil, era oprobioso, era muy mal visto, era completamente degradante. Ahora bien, no juzgarlo ni siquiera por una herejía judía, sino entregarlo a las autoridades romanas, era un paso, de alguna manera, para desvincularlo de la autoridad espiritual y religiosa que Jesús en su ministerio público de 3 años había ido acrecentando y acumulando. Entonces, el hecho de ser juzgado por el imperio significa desligarlo de su autoridad espiritual y religiosa. Era como una doble forma en la que se estaba intentando hacer oprobio a nuestro Señor. Entonces Él está ahí en estos momentos, listo a ser juzgado. Todo el pueblo está esperando. El concilio, Caifás, el Sanedrín, algunos allí, muchos de los que lo habían acusado, y también una turba de sediciosos queriendo estar bien y quedar bien con el Sanedrín, o suponiendo que estaban haciendo bien las cosas con Dios, comenzaron a agitarse allí. Entonces ahí en medio de esto, dice capítulo 19, verso 1 lo siguiente: tomó entonces Pilato a Jesús y mandó a azotarle. Miren esto. Miren que tenemos dos perspectivas. Una, la de un pueblo judío que quiere la muerte para un hereje, ¿cierto? La muerte judía no era la crucifixión. Los judíos, cuando tenían por matar a alguien o podían quitarle la vida a alguien por ley, era bajo un método que se llamaba la lapidación, que es literalmente arrojarle piedras, rocas grandes, hasta lograr la muerte de la persona, del hereje, que era lo que realmente iba a ocurrir con la mujer que fue sorprendida en adulterio. Recuerden ese pasaje cuando Jesús se levanta y dice: mujer, ¿quién te acusa? Porque ya todos se habían ido, porque Jesús presuntamente estaba escribiendo frente a los escribas, que eran los que sabían leer y escribir en la época. Estaba leyendo los pecados que esas personas que la estaban acusando cometían ahí en la arena, ¿cierto? Pero esa mujer fue salvada de una lapidación, y eso era lo que normalmente al hereje se le hacía. En este caso Jesús era la lapidación. Entonces dice Poncio Pilato: entonces Pilato a Jesús y mandó a azotarle. Los azotes, les voy a decir esto, Juan, que estaba presenciando esto dentro de esa turba agitada y exaltada anímicamente, el apóstol Juan estaba ahí. Cuenta la tradición que también estaban dos Marías: Miriam, María, la Virgen María, y la otra María estaba ahí, María de Magdala, o sea, María Magdalena, originaria de Magdala. Ellos presenciaron todo este acto tan repugnante y tan fuerte. Ya se pueden imaginar lo que estaba ocurriendo en el corazón de la madre. Imagínense tu hijo, un varón de 33 años, joven, para la época no era joven, para la época ya era muy adulto, esa la edad de los 30 años. Recuerden que la expectativa de vida no es proporcional a la que tenemos ahora. Allá las niñas con su primer ciclo menstrual ya eran consideradas mujeres adultas. O sea, estamos hablando de personas niñas entre 11, 12 años, 13 años, 10 años, ya eran consideradas aptas para todas las labores de la casa y eran adultas. Entonces María era una mujer muy joven, porque se casó, para nosotros muy niña, para ellos era la época normal, pero por la proporción de la expectativa de vida. Entonces, que no nos escandalice algo que tiene que ver, y es natural, con la expectativa de vida. Entonces, allí estaba presenciando también Juan, que está viendo todo esto de la turba, pero
ellos se encontraban en un palacio construido frente al templo, frente al ala occidental, que se llamaba el Palacio de Antonia. El Palacio de Antonia tenía diferentes lugares, diferentes locaciones para determinados fines. Uno de ellos era una especie de patíbulo, de lugar en piedra. Los romanos siempre hacían como todas sus construcciones, edificaciones en piedra, con columnas y con arcos, y en ese lugar donde descienden unas escalinatas en el Palacio de Antonia, según cuentan algunos historiadores, fue transportado Jesús después de ser presentado al pueblo. Pero Juan, como no puede ingresar a este sistema de azotes, entonces Juan no nos va a narrar con tantos colores cómo fue azotado nuestro Señor Jesucristo. Tenemos algunos textos históricos. Yo les he hablado de un hombre llamado Paterculus, que narra en una carta a Tiberio cómo eran ese tipo de flagelaciones. Les cuento. Normalmente, quien flagelaba, quien propiciaba los azotes, era un gladiador, era un exgladiador que había ganado en la batalla. O sea, que había logrado pasar las pruebas. Quienes han visto la película de Espartaco o Gladiador o este tipo de películas que la verdad están bien documentadas, meten su ficción, su drama, pero están muy bien documentadas. Los gladiadores, los sobrevivientes, eran los héroes de la antigüedad, eran los rockstar de la época. Un gladiador. Las mujeres de la aristocracia pagaban dinerales porque al gladiador vencedor, sobre todo en la medida en que iba venciendo y pasando diferentes pruebas y batallas, pagaban por bañarse en el sudor y la sangre de ese gladiador, para conseguir eterna juventud y poder y favor de los dioses. Eran unas completas rockstar estos gladiadores, era una cosa muy fuerte y eran vistos casi como semidioses. Estamos hablando de hombres que máximo alcanzaban los 30 años de edad, máximo. No podría ser gladiador con más de 30 años de edad, porque ya te había pasado factura muchas de las cosas que ahora a nosotros no nos pasan por efectos de la medicina y el desarrollo, ¿cierto? Imagínense, no habían inventado ni los antisépticos, ni antibióticos, la penicilina no estaba ni en la tercera temporada, todas las cosas que tenía que vivir una persona. Era muy normal los abortos esporádicos en las mujeres por no saber cuidar, por remedios caseros. Era muy normal perder hijos en el vientre, en el parto. Las mujeres, gran parte de las mujeres moría por no tener asepsia en el parto. O sea, el parto era considerado un riesgo grandísimo. Imagínense ustedes, una infección. Bien, entonces, estos gladiadores eran considerados los supremos y lograr vencer era porque en realidad eran personas sumamente fuertes. Y estos gladiadores se retiraban de por vida. Se retiraban de por vida. Con el sueldo que ganaban, se retiraban ya a vivir una vida completamente de muelle. ¿Ya? Se compraban una casa por allá en la Toscana, se iban súper felices a vivir, a tener criados, a comprar esclavos y a vivir su vida felices. Completamente. Y era precisamente esos gladiadores, excombatientes o personas que estaban también llegando al clímax de ser grandes gladiadores, los que se encargaban de ejercer esta flagelación. Eran estos personajes los que desarrollaban la flagelación. ¿Por qué llamamos flagelación? Porque los romanos tenían dentro de sus instrumentos de tortura, voy a dibujarlo acá, pues quienes nos sigan pueden buscar en internet o pueden buscar cómo es un flagelo. El flagelo era más o menos un instrumento hecho con hueso de animal, podría ser un mango de madera, hueso de animal,
o de mango también de hierro, y también venían decorados, cada gladiador tenía su propio flagelo. Cada gladiador tenía su propio flagelo. Estas aspas, estas tiras que ustedes ven, estaban hechas de cuero de animal retorcido, y entre el cuero le metían bolas de acero, esferas de acero, ya no las dibujé, supongamos como un acto de fe que estos son bolas de acero, y entre la esfera de acero, entre cada esfera de acero había también colmillos de animales, habían una especie de abrojos o cosas entretejidas con el cuero de metal, de hueso, también de loza, de arcilla, con el propósito de propinar el golpe, y cuando recibías el flagelo, estas bolas generaban el trauma y lo otro desgarraba la carne. Entonces, cuando dicen flagelación, no eran correazos muy dolorosos. El propósito del flagelo era matar con 20 flagelazos, era matar a la persona. ¿Y por qué el Imperio Romano tenía la consigna de matar con 20 flagelazos? Porque la crucifixión le salía muy costosa. Entonces, para no tener que llevar a una persona a ser crucificada, salía más rentable matarla de primerazo con la flagelación. Entonces, imagínense ustedes cómo esto daba el golpe y al retirar iba sacando pedazos de carne. Cuentan estos historiadores que muchas veces era tan grotesco el acto de la flagelación, era completamente grotesco, que les tocaba salirse a ellos del dolor. Las personas que estaban siendo flageladas vomitaban del dolor, se desmayaban, y muchas veces le quedaba expuesto los huesos de las personas en medio de la flagelación. ¿Cuál era el premio para el gladiador que ejercía esa flagelación? El premio eran 20 monedas de plata, el equivalente a ganarse una lotería de gama media. Una lotería de Medellín, pues no el premio Loto, pero una lotería de Medellín, algo así para la época. O sea, sí, tenías tu jubilación garantizada. Y los gladiadores que no habían podido llegar al clímax de la fama, aprovechaban ese trabajo para flagelar, porque si lograban matar a la persona con 20 golpes, entonces se llevaban 20 monedas de plata, que equivaldría a los 20 golpes ejercidos sobre la persona. Moneda de plata por golpe. Si lo mataba te las llevabas, si no, no te llevabas nada. Entonces imagínense con la vehemencia que fue azotado nuestro Señor. Entonces no era algo fácil, ¿cierto? Y esto nos muestra a nosotros lo fuerte que es esto. Yo estoy dando estos datos históricos para que nos imaginemos muchas veces que las películas de Semana Santa no le hacen honor a la crueldad real con la que fue ejercido este azote. No le hacen honor. Son mucho más fuertes. La pasión se acerca mucho a ella. Él se documentó muy bien. Solo le faltó que se le expusiera el hueso. De resto, Y yo que pensé que era exagerada. no. Sí, de hecho fue criticada porque decía que era muy exagerada. No es exagerada. Se quedó corta. Jesús, por efectos sobrenaturales, no murió en la flagelación. Por su cuerpo y por su santidad, él pudo resistir más de lo que un ser humano convencional pudo haber resistido. He leído muchos textos, no han sido pocos, sobre este tema de médicos estudiando toda la pasión, muerte y crucifixión, y es supremamente interesante la resistencia que tuvo que tener el Salvador para poder hacer eso y aún así estar en pie y cargar una cruz, cuando ellos ya quedaban lisiados después de la flagelación. Todavía.
Tomó entonces Pilatos a Jesús y mandó azotarle. Los azotes del patíbulo romano no son los mismos azotes del Sanedrín que recibían los apóstoles. Estos azotes eran con este flagellum. Los otros eran con cuero, pero no para arrancarle la piel. Muy diferente. Por eso quería hacer la diferencia, porque en Hechos de los Apóstoles nosotros leemos claramente que los apóstoles fueron azotados y que ellos salían felices porque estaban glorificando así el nombre del Señor. Si bien era muy doloroso esos azotes, no es lo mismo los azotes estos que la flagelación, con el flagellum, así se llamaba en latín el flagellum. Dice, tomó entonces Pilato a Jesús y mandó azotarle, lo he dicho 3 veces ya, y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Ya vamos a explicar todo esto que pasó acá, que tiene una explicación histórica al respecto. Y acercándose a él en mayúscula, le decían, salve, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Esto lo alcanzó a presenciar alguien que le cuenta a Juan. Esto fue después de ser azotado. Cuando él fue azotado, imagínense ustedes, a él no lo pudieron matar, o sea, ese pobre gladiador no se llevó el dinero, no se llevó el pez gordo, no se llevó el premio por haberlo matado con la flagelación, sino que siendo ya casi una figura irreconocible nuestro Señor, va hacia la parte por el palacio de Antonia, por el pasillo donde están los soldados romanos, y en ese pasillo le arman un capacete, un casquito, como de rey, simulando una corona con las espinas, con esas espinas que se encontraban mucho en estas regiones desérticas, cerca de las higueras. Y estas son espinas grandísimas, son espinas prácticamente de unos 7, 6, 5 centímetros entremezcladas. Sabían que la única parte de nuestro Señor que no había sido afectada por la flagelación era el rostro y la cabeza. Entonces, ¿qué hacen? Le abofetean el rostro y dañan su cabeza. Y para que este capacete se pudiera sostener, tienen que hacerle presión. Hay un juego que jugaban los soldados que iban en campañas militares en la época de la antigua Babilonia. Estamos hablando años 675, 700, 750 antes de Cristo, donde se popularizó en Babilonia un juego que se llamaba Salve el Rey. ¿En qué consistía ese juego? Ese juego consistía, ellos se entretenían, y era que vestían a alguien, los soldados no tenían nada que hacer, no había internet, no había nada. Imagínense unos soldados aburridos y ociosos en medio de un camino yendo a conquistar una ciudad o vigilando una zona. ¿Cómo se entretenían? Jugando Salve el Rey. Entonces disfrazaban a alguno que de alguna manera a suertes tiraban, y a ese lo disfrazaban de rey. Y al que disfrazaban de rey le hacían una corona con lo que estuviera a la mano, lo vestían con algún atuendo militar que simbolizara la realeza, que eran 2 colores que simbolizan la realeza. Uno es el púrpura y otro es el azul. El púrpura era por lo costoso de las telas que hacían en Tiro y Sidón, ciudades fenicias al norte de Israel, donde se solía trabajar esta tela y venderla. Magdala, por ejemplo, también era una ciudad que vendía estas telas y las traían de Tiro y Sidón y las pasaban por toda la ruta de la seda y las llevaban al Imperio Romano, a los griegos, y así se distribuía. La tela que utilizaban las capas de los reyes, de los centuriones porque manejaba 100 personas, se tiene centurión, un centurión es una persona que puede manejar 100 personas a su cargo, tenían unos cascos con unos penachos que simbolizaban su rango, y tenían su capa muchas veces en púrpura, y eso le daba mucho más rango militar.
Entonces ellos jugaban a que ese vestido de rey le vendaban los ojos, por eso abofetearon a Jesús para que no los pudiera ver, y la corona de espinas, porque a él no le vendaron los ojos, sino que con la sangre que le corría de la corona de espinas y con ese sufrimiento, él no podía ver. Y le abofeteaban y le pegaban jugando salve al rey, para que adivinara quién lo había golpeado. Ese era el juego que tenían esos militares. Los griegos descubrieron este juego de los babilonios y luego los romanos lo adoptaron de los griegos. Y ahora estamos viendo algo históricamente comprobable, que es este juego del salve al rey, pero haciéndolo con un hombre que es reo de muerte y que acaba de ser torturado. Le ponen un manto de algún capitán militar allí, un manto púrpura para seguir jugando con él, con su rostro aguado en sangre. Él no puede ver quién lo está golpeando y comienzan a jugar con él, a bofetearle para que adivinase quién era el que le estaba golpeando. Entonces era un medio de tortura y de entretenimiento con nuestro Señor, y esto lo hacían, y esto estaba escrito ya en el profeta Isaías, ya había profetizado sobre cómo iba a ser este tipo de cosas. Él dijo: como oveja inocente llevada al matadero, varón experto en dolores, y no se escuchó nada en su boca, ni una sola queja. Dice, le decían: salve al rey de los judíos, y le daban bofetadas. Ya Mateo, por ejemplo, nos habla de cómo le decían a él: adivina quién te golpeó. ¿Cierto? Si tú eres profeta, adivina quién te golpeó. Verso 4. Otra vez salió fuera Pilato y les dijo: aquí os lo traigo, para que veáis que no hallo en él ningún crimen. Cuando llevaron a Jesús, ya venía con la corona y con todos los signos de tortura. Con todos los signos de tortura. Salió pues Jesús fuera con la corona de espinas y el manto de púrpura. Miren cómo son las cosas de Dios, que salió vestido como rey, pero como un rey sufriente, como el rey que había profetizado Isaías, como el Salvador sufriente, como la víctima por los pecados, como el cordero que quita el pecado del mundo, como el chivo expiatorio, como el que ha de pagar la culpa que no tiene, que no nace en él, el sin mancha. Ahí tenéis a vuestro hombre. Verso 6. Cuando le vieron los príncipes de los sacerdotes y sus satélites, gritaron diciendo: crucifícale, crucifícale. Díjoles Pilato: tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no hallo crimen en él. Aquí ya se nos abre por primera vez el término crucifixión, término propiamente latino. La crucifixión como tal representa una pena capital. La crucifixión es una pena capital. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente alguien con autoridad delegada por la madre Roma puede establecer esa pena capital, esa pena de muerte sobre alguien. Pero no cualquiera era como candidato a la crucifixión. Cuando nosotros leemos en los evangelios las dos personas que estaban al lado de Cristo, y nosotros coloquialmente decimos como los ladrones, una persona que robó un supermercado, que robó un banco de la época, entonces estaba crucificado con Jesús. No eran ladrones los que estaban al lado de Cristo, no eran ladrones. Saquémonos eso del folclore popular, no eran ladrones, eran personas acusadas de traición a Roma, de la pena más grande que el imperio romano ponía sobre alguien. Era tan grave la pena de la crucifixión que incluso si tú eras o ostentabas la ciudadanía romana, tú no podías ser crucificado, porque era tan oprobioso que ningún ciudadano romano, por más malo que fuera,
podía pasar por la crucifixión. Era solo reservado para provincias y para personas no romanas. Para eso era la crucifixión. Entonces, ¿cuál era el propósito de la crucifixión? El propósito de la crucifixión no era simplemente clavar a una persona, porque hay muy pocos datos históricos de cómo era en sí una crucifixión. No hay un manual de la crucifixión. Hay relatos de ciertas crucifixiones y ciertas evidencias arqueológicas, por ejemplo, clavos que se utilizaban, pero también se utilizaban cuerdas y amarras, ¿cierto? Están las cuerdas con las que se ataba una persona. El propósito de la crucifixión era que las personas murieran de dos maneras. La primera y más común de todas era por asfixia. Era por asfixia. Al no poder sostener los pies, la presión que se hacía en toda la parte torácica terminaba por asfixiar a las personas. Entonces, el trauma de un crucificado o la verdadera tortura y padecimiento de un crucificado era intentar estirar sus pies para poder contener el aire, inhalar y exhalarlo. Era una lucha por el poder respirar. Pero cada que intentabas poder respirar tenías que pasar por un dolor terrible por la posición en la que estabas, completamente dislocado. Adelante. Pablo, yo en varias películas, creo que en la gran mayoría he visto que la cruz de Jesús era diferente a la cruz de los dos ladrones que compartían con él. Es decir, siempre vemos que Jesús carga la cruz completa, pero siempre que veía, no sé por qué tuve una fijación como con eso, que los que estaban al lado llevaban simplemente el travesaño superior. Sí, ¿y por qué? Pues, y eso es verdad. Vamos allá, la pregunta es muy buena. Ya vamos a seguir hablando entonces de la cruz, de cómo se compone y de la tortura que tal. Incluso tiene nombre el travesaño horizontal y el vertical. Dentro de las torturas romanas, ¿qué ocurre? Esa lucha por contener la respiración es la verdadera tortura de la cruz. La tortura es una lucha que cada que tú quieras respirar vas a sufrir unos dolores innombrables. Hasta que terminas muriendo por asfixia. Acabo de mencionar que habían dos formas de morir por la cruz, o dos propósitos. La otra era que los cuervos y los chacales y los animales carroñeros se comían a la persona cuando no moría. Entonces, los dos métodos con los que las personas morían en la crucifixión era: los animales se lo comían o la asfixia, que era la más común. Miren qué ambiente tan grotesco. Normalmente las personas iban desprovistas de ropa, los que eran reos estaban completamente desnudos. En el caso de nuestro Señor no ocurrió, pero en la mayoría ocurrió. Con nuestro Señor pasaron cosas, tuvo ciertos factores diferenciales la crucifixión. Ojo, habían cruces, no todas eran iguales, aunque los romanos eran muy juiciosos y estandarizaban todo. Era una máquina industrial de guerra. Habían tres tipos de cruces. Una, como la que vemos en las leyendas de Espartaco, que fue crucificado en X, ¿cierto? Habían otras que simboliza una letra tau, o sea, la T, ¿no? que es de la letra griega tau, que es de donde se deriva del alfabeto griego y latino, la tau. Entonces la persona estaba crucificada así con este travesaño. Estaba otra, y esta muy poco común, que es la tradicional, que nosotros utilizamos como símbolo, ¿cierto? Que es la cruz tal cual nosotros la conocemos, ¿cierto? Todo esto, históricamente, todas las cruces son válidas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que Pilato, en tiempo de Jesús, él no tenía planeada esa crucifixión. Una crucifixión era planeada y era autorizada desde Roma. Ellos no podían crucificar al que quisieran. Ellos tenían todo un sistema judicial. Los romanos se inventaron lo que nosotros conocemos como el derecho. La legislación viene de los romanos. Ellos se robaron algo de los griegos, pero ellos lo sistematizaron tal cual, y ahí es donde nace el derecho.
Pero como esto ocurrió de una manera improvisada, entonces la cruz de nuestro Señor, la cruz que él portaba, tenía que tener unas características singulares, porque tuvo que ser improvisada de alguna manera. Entonces la que nosotros usamos comúnmente es esta, pero tranquilamente pudo ser esta que es como una T. Pero ¿dónde donde la tradición dice que no podría ser una T? Cuando dice que es clavado el rey de los judíos. Entonces, si es clavado el rey de los judíos, es muy posible que tuviera algo que es lo que tradicionalmente usamos para clavar esto, donde se pone este tipo de anuncio de por qué se le está aplicando la pena capital y la manera tan sucinta que nos narra el evangelio de que fue clavado. Entonces, por esto, este tipo de cruz es la que ha sido mayormente, digámoslo así, como aceptada. Pero todas estas cruces tenían eso. También había acá, que esto lo vemos en casi todos los crucifijos, un lugar para ellos poder reposar los pies. El problema es que normalmente ponen esta forma para ellos reposar los pies más grandes de lo que en realidad era. Era algo para tú sufrir intentando no poder tener el pie. Cuentan médicamente, los médicos que han estudiado el dolor de la crucifixión, que sumado al dolor de no poder respirar, ya voy a continuar con el relato, simplemente quiero que entremos en lo que está ocurriendo allí, hay un dolor terrible y es casi en la misma proporción de no poder respirar, y es cuando todas las terminaciones nerviosas, porque el sistema nervioso del ser humano tiene sus conexiones, de ahí vienen las personas que practican reflexología y todo eso, teniendo en cuenta como esos parámetros que esas conexiones pasan por la planta del pie. Cuando tú tienes una herida en la planta del pie, prácticamente con tocar esto estás afectando en tu parte nerviosa todas las partes del cuerpo. Todas las partes del cuerpo. Y cuando Jesús es clavado en sus pies, acá, en sus pies, porque eso nos narra el Evangelio, porque Jesús no muere de asfixia ni comido por los chacales, y por eso quiero resaltar esto, porque normalmente a los reos de crucifixión no se les taladraba o no se les clavaba los pies. Con Jesús tuvieron una excepción, pero todo esto tiene un significado muy grande, y es porque como las terminaciones nerviosas del cuerpo prácticamente conectan todos tus órganos, Jesús está sufriendo por todos los órganos del cuerpo, por todas las necesidades y por todas las dolencias que en el futuro nosotros íbamos a sentir o íbamos a tener. Él estaba pagando, Él estaba supliendo el dolor de cada uno de nosotros para poder tener victoria sobre ese dolor específico. Entonces, esto es una realidad muy bella, que la crucifixión o la manera en la que se dio la crucifixión de Cristo nos narra a nosotros lo que Jesús hizo en su obra expiatoria, ¿cierto? Entonces voy a seguir con el relato. Lamentablemente, pues esto yo lo digo aquí abiertamente, pero el texto de Juan, de todos los evangelios, es el que menos énfasis hace en el color y en la narración de la crucifixión, exceptuando el de Mateo y el de Lucas, que sí es más dedicado y se presta para que yo pueda dar un poco más de datos. Entonces, por eso la crucifixión. Vamos a ir entonces cómo se da esta crucifixión acá. Tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no hallo crimen en él. Es decir, él dice, este tipo nos está... La ley romana dice que esto solo es para los que son acusados de traición a Roma. Yo no veo traición en Roma en este hombre. Es decir, él como juez romano, como pretor romano, dice, yo lo hallo inocente. Respondieron los judíos, nosotros tenemos una ley, porque ya sabían que la ley romana no contemplaba que él la estaba violando.
En el Sanedrín conocían de derecho romano. Nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. Porque se ha hecho hijo de Dios, verso 8. Cuando Pilato oyó estas palabras, temió más. ¿Por qué? Por una revuelta. Tenía a los judíos en plena Pascua. Consideremos estas circunstancias. En la Pascua, según ya hemos hablado, venían los judíos de la diáspora, de la dispersión, de todas las partes del mundo, llegaban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Antes de celebrar la Pascua, tendían una fiesta que se llamaba la fiesta de tabernáculos, y ellos acampaban antes del templo de Jerusalén, o a veces también hacían tiendas de campañas en los balcones y en las azoteas de las casas. ¿Por qué? Porque son un pueblo peregrino que se está uniendo en torno a una festividad, a un acto litúrgico, a un rito, a un acto religioso que es el más importante de todos en la celebración del judaísmo. Es la fiesta, una de las fiestas de las 3 fiestas más importantes. Entonces, considerando esto y sabiendo que todo el pueblo judío está reunido por la Pascua, a él, que tenía que contener como romano a esa turba de personas que habían venido por miles de todas partes del mundo de la diáspora, se le iba a complicar mucho más. Entonces él quería tener todos los ánimos balanceados. Ese es el miedo real de Pilato, que no se le salga de las manos toda esa cantidad de populacho judío. Cuando Pilato oyó estas palabras, temió más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Miren estas preguntas de Pilato. Él está ejerciendo su trabajo de pretor, de juez. Está intentando hallar una razón para culparlo o no. Jesús no le dio respuesta ninguna. Verso 10. Díjole entonces Pilato: ¿a mí no me respondes? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Pero ¿saben algo? Jesús ya estaba viendo el miedo en Pilato, en Poncio Pilato. Él estaba ya mirando el miedo. Respondió Jesús: no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Por esto, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. ¿Quién tiene mayor pecado? ¿Quién lo entregó? El pueblo, que se supone que es su pueblo. Pablo, qué pena. Dentro de las creencias romanas, el pecado era una palabra que tenía significado para ellos. Para ellos eran cuentos judíos. Pero no tanto el pecado como lo conseguimos nosotros, sino como palabra. O sea, no. El actuar mal, ellos tenían una palabra sí. sinónima al pecado. Sí, pero no con la misma connotación, porque si nosotros leemos, por ejemplo, el panteón griego o el panteón grecorromano, que es el mismo pero con otro nombre, vemos que precisamente no se caracterizaban los dioses griegos, los dioses olímpicos, por su alta moralidad. Zeus se convertía en animales, iba y violaba mujeres, y después salían semidioses de ahí. Entonces, para ellos el vínculo entre lo moral o inmoral era muy relativo. Era, ¿esto es la voluntad de los dioses o no es la voluntad de los dioses? Entonces, lo bueno es lo que es la voluntad. Si estoy matando porque Zeus, el dios olímpico, para hacer esto no importa. Legal o ilegal. No más. Completamente. La moralidad y la ética la tenían los griegos, pero muchos de ellos, como Sócrates, fueron precisamente muertos por su ética, ¿cierto? Cuando obligaron a Sócrates a beber la cicuta, por ejemplo, por no contradecir sus principios. Y esto es bien interesante. Entonces, la respuesta de Jesús: no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Esta palabra, el concepto de pecado como tal,
nace del pueblo judío. El concepto de un Dios que tiene una moral diferente a la humana, de un Dios santo. El concepto de santidad, visto, es más correcto decirlo así, es una revelación del judaísmo. Si tú haces, por ejemplo, religiones comparadas, si tú tomas, por ejemplo, los Vedas, el Bhagavad Gita, si tomas el Popol Vuh, si tomas las crónicas de los nórdicos, toda la filosofía celta, si tomas, digámoslo así, los datos que se tienen desde el mundo maya, muisca, de diferentes concepciones, el zoroastrismo, concepciones religiosas o religiones como sistemas de creencias, tú en ninguna vas a encontrar, comparándola con el judaísmo, un concepto que nace del Antiguo Testamento y que es revelación única. Y es que existe algo que se llama santidad, es que hay un Dios que es santo. La santidad es un concepto completamente extraño para los griegos, para los romanos, para los hindúes, para cualquier tipo de sistema de creencias. El concepto de santidad nace del judaísmo, ¿ya? Y si hay santidad, todo aquello que no haga sinergia con esa santidad se llama pecado. Desde entonces Pilato buscaba librarle. Miren, desde entonces Pilato buscaba librarle. Él veía honestidad en el Cristo. Él veía honestidad. Pero los judíos gritaron diciéndole: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va contra el César. Entonces, ¿a qué apelaron ellos? ¿A qué apelaron en el corazón de Pilato? El pueblo judío apeló al temor. ¿A qué temor? Al temor de hombre, no al temor de Dios. Sabían dónde golpear a Pilato. Hablo porque los judíos no reconocen a Jesús cuando ellos eran el pueblo elegido y a la vez Jesús también era judío y ellos eran el pueblo elegido y aún dicen serlo. Bien, muchos judíos sí lo reconocieron. De hecho, la primera iglesia y los 12 apóstoles todos eran judíos. Jesús era judío. A quienes leemos en Hechos de los Apóstoles, que eran 5.000 personas, a los que Pedro predicó, eran en su mayoría judíos, salvo 2 o 3 que no lo eran. O sea, la iglesia en su génesis, en sus inicios, no estaba separada del judaísmo. Fue poco a poco por las prácticas y sobre todo después del año 69 después de Cristo, cuando Tito, que era general y que después iba a ser emperador de Roma, destruyó con sus fuerzas la muralla de Jerusalén, sitió Jerusalén, incendió y destruyó el templo por completo, ¿cierto? Para ese entonces no estaba el Arca de la Alianza ahí, ya estaba escondida, pero se alcanzó a destruir el templo y a profanarlo. Hasta ese tiempo, ser cristiano y ser judío era exactamente lo mismo, nunca ha habido una diferencia. De hecho, a la fecha no hay una diferencia. Todos nosotros somos judeocristianos. Todos nosotros somos judeocristianos. Por eso podemos hablar de Abraham, de las bendiciones de Abraham, de Jacob, y por eso tenemos algo que se llama el Antiguo Testamento, porque nos cuenta la historia de la salvación, de la revelación de Dios en el tiempo y en el espacio por medio de una cronología y un linaje que viene desde Abraham hasta Jesús, y por Jesús nosotros somos injertados a ese linaje. Para responderte mejor y no irme por tantas ramas, siempre ha habido muchos judíos, solo que muchos, eso sí, lo rechazaron. ¿Por qué? Por la ceguera del corazón, porque no querían la verdad, querían tener la razón. Y a veces la verdad y la razón no van de la mano. Yo puedo querer tener la razón, pero si ese querer tener la razón me hace estar por encima de la verdad, o irme por encima de la verdad, entonces va a ser una razón hechiza, va a ser un sofisma, va a ser un invento, algo que la gente va a creer que la tengo, pero en realidad no es la verdad.
Lo mismo ocurre con el Evangelio. Dice entonces, díjole entonces Pilato, versículo 10, ¿a mí no me respondes? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondióle Jesús, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera sido dado de lo alto. Por esto, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato buscaba librarle, pero los judíos gritaron diciéndole, si sueltas a ese, no eres amigo del César, apelando al miedo. Todo el que se hace rey va contra el César. Es decir, hacerse rey sin que el César lo avalara era como un argumento para que fuera acusado de traición a la patria, irse en contra de un mandato imperial. Eso es lo que estaban buscando aquellas personas. Pero los judíos gritaron diciéndole, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va en contra del César. Cuando oyó Pilato estas palabras, sacó a Jesús fuera y se sentó en el tribunal, en el sitio llamado Listrostos, en hebreo Gábata. Era el día del Parasebe, preparación de la Pascua. El Parasebe era como cuando ellos se sentaban como familias a organizar el cordero con hierbas amargas, lo dejaban reposar para que cuando cayera la noche poder celebrar la Pascua. O sea, la crucifixión de Cristo está coincidiendo armónicamente con la Pascua perfecta de los judíos, sin que ellos estuvieran dando cuenta. Entonces ellos estaban acelerados para poderse ir a celebrar la Pascua, porque tenían ya los corderos allá preparados, llenos de hierbas amargas, y en la tarde comérselo. Lo que no saben es que se van a comer la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, que está siendo ofrecido como cordero. Y toda esa tortura son las hierbas amargas que el cordero tiene que tener. Dice, bueno, otra cosa que quería contarles respecto a esto es que el lugar de crucifixión, lo que pasa es que no iba allá, se llamaba la Gehenna. Gehenna era un lugar en las afueras de Jerusalén. Hay dos posibles lugares que históricamente se han utilizado para situarlos, y estos lugares eran como muchas veces considerados como habitados por demonios. La palabra demonio para los hebreos es dijin. Dijin era como entidades que ellos conocían que andaban vagando por los desiertos. De ahí viene, por ejemplo, la expresión el genio de las famosas 1001 noches. Ese genio, el que después sale la película de Disney como Aladino, que sale un genio de una botella, Alibaba y los 40 ladrones. Ese supuesto genio, que es la traducción que nosotros hacemos, en realidad la palabra es dijin, que significa, o daemon, de donde sale daemon, dijin, daemon, de daemon sale demonio, que es como una entidad consciente de sí misma, del mundo sobrenatural. Para los judíos y también para los árabes, que son primos hermanos, ellos consideraban que los desiertos estaban habitados por estas criaturas llamadas dijin. Y en las afueras de Jerusalén había ese lugar llamado Gehenna, al que muchos de ellos ni siquiera pasaban por ahí, o cuando en los caminos venían de viaje a entrar a la ciudad amurallada de Jerusalén, ellos buscaban bordear y no pasar por ese lugar, porque se consideraba que quien pasaba por ese lugar podía ser poseído por estos dijin o quedar impuro por los crucificados, por el olor a muerte y a descomposición que se efectuaba en estos lugares. ¿Cierto? Porque los animales incluso se comían a los que estaban siendo por crucificar. Así que estamos hablando de un lugar bastante terrible. Bien. Era el día de Parasebe, o sea, la preparación de la Pascua, alrededor de la hora sexta, y dijo a los judíos, ya estaba atardeciendo, ahí tenéis a vuestro rey. Pero ellos gritaron, quita, quita, crucifícale. Díjoles Pilatos, a vuestro rey voy a crucificar. Pilato seguía insistiendo que era el rey. Contestaron los príncipes de los sacerdotes, nosotros no tenemos rey más que al César. Nosotros no tenemos rey más que al César. Y esto sí es una herejía. Entonces se lo entregó para que le crucificasen.
No los judíos lo crucificaron. Los romanos fueron el instrumento. El instrumento penal romano fue el instrumento que se utilizó para la muerte del Cordero. Sin embargo, quienes hicieron la petición fueron los del pueblo judío. Entonces yo pregunto, ¿quiénes crucificaron a Cristo? ¿Qué crucificó a Cristo? Para que suene más fácil de responder. ¿Por qué Cristo fue crucificado? Correcto. Entonces, ¿qué crucificó a Cristo? Dilo. Nuestro pecado. No fueron ni los judíos ni los romanos el motivo por el cual Cristo padeció como tuvo que padecer. Fue por el pecado de la humanidad. Fue el pecado lo que él llevó sobre sí. No fue ni la sevicia de Caifás, ni de Anás, ni de todas las personas que estaban en ese lugar, sediciosos, alborotados, con el ánimo exaltado para irse a celebrar la Pascua rápido y ver cómo un inocente era torturado, sino nuestros pecados. Ellos fueron instrumento de deshonra para materializar lo que el pecado causa en el ser humano. Cristo fue un archivo viviente que nos demuestra a nosotros lo que el pecado hace en el hombre. El pecado no es malo porque a Dios no le guste. El pecado no es algo malo porque es que yo paso muy bueno y esto porque es malo y esto porque es bueno. No, todo lo que es pecado es lo que en últimas te va a dañar. El trabajo del Espíritu Santo en ti es mostrarte qué te va a dañar y qué no. Pero eso es trabajo del Espíritu Santo. Eso no es trabajo de un librito de reglas que uno tenga qué puedo hacer y qué no puedo hacer. No es como un manual de Carreño que te diga, hoy me tengo que bañar con la mano derecha, me tengo que afeitar con la izquierda, tengo que hacer esto de esta manera. El cristianismo o la revelación de Dios no es así. El Espíritu Santo te va revelando qué te hace daño y qué no. Y tú lo sientes de manera natural y es un cambio orgánico que se va dando en nosotros y es sustancial. ¿Qué quiere decir que es sustancial? Que no depende de ti, sino de lo que se va formando en ti en esencia y en sustancia. No me voy a meter por esos terrenos aún. Tomaron pues a Jesús que llevando su cruz, los ciudadanos romanos que iban a un hombre que es prácticamente un amasijo de carne y sangre que se iban a poner a ayudarle a cargar eso. Que llevando su cruz salió al sitio llamado Calvario de calavera, ¿no? Que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Uno a cada lado y Jesús en medio. Miren que... Sí, en Lucas y Mateo, y hablan también del hombre que le ayuda. ¿Recuerdan? ¿Y a los otros dos por qué los crucificaron? Por traición al imperio romano. No los latigaron. Exactamente, porque con Jesús quería él, si no muere Jesús acá, ya ellos van a ver a este hombre tan destrozado que ya van a perdonarlo, pero ellos querían seguir con su sevicia. No todos los que eran crucificados eran aceptados. No todos. Y como lo dijiste, eso ya estaba planeado hace rato. Ya estaba planeado hace rato. Los dos, Pero el de Jesús no. El de Jesús lo tomó por sorpresa. A Jesús a lo mejor lo iban a matar era con el flagelo, y como no murió, también lo crucificaron. sí, pero para que le cumpliera la profecía de Isaías, él tenía que ser crucificado. Incluso eso se une también con la... Maldito aquel que yace en un madero. Muchas personas interpretan muy mal este pasaje que está en la Escritura, que dicen que una crucifixión es señal de maldición. No es señal de maldición. Lo que utilizaron para maldición para nosotros es una bendición grandísima. Es el símbolo de la victoria sobre el pecado. Una tortura fue convertida en un símbolo de victoria. Pablo se unía también con la cruz y la serpiente de Moisés. El caduceo de Hermes, sí. Es exactamente, pues que también es eso, que es el símbolo para la humanidad, también se une a este pasaje. Entonces una cruz, el símbolo de una cruz no es una maldición, no lo veamos como una maldición, veámoslo como un signo de victoria. ¿Cuál es el problema con la cruz? Que la cruz es la fase, es la antesala de algo mucho más grande,
¿Qué es esto de lo que estoy hablando mucho más grande? ¿Mm? La resurrección. Porque es que Cristo no se quedó clavado en una cruz. Y a veces nosotros en nuestro caminar por la vida vemos todavía a Cristo crucificado, pero se nos olvida el Cristo resucitado. Hay una iglesia, una capilla muy bonita, creo que es la, no, si mal no recuerdo, es la del Padre Marianito, donde Jesús está resucitado, como emergiendo, es muy bonita, como recordándonos también, miren, Jesús resucitó, no se les olvide, que nos quedamos con la imagen dolorosa, que hay que guardarla y hay que saber por lo que pasó, pero también tener en el corazón la resurrección, y esto es muy importante para nosotros. Que llevando su cruz salió al sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Gólgota se presume históricamente que es por la forma del lugar. Hay otros autores que dicen que era más bien por los huesos que subyacían allá en la Gehenna, este lugar que les estoy comentando, lleno de alimañas y cosas que nadie organizaba precisamente porque habitaban esos genios o esos demonios llamados Dijins. No, habían cadalsos, es decir, habían cárceles, habían calabozos, había todo tipo de torturas, todo tipo de torturas para las personas. Y otro era, incluso los romanos tenían una tortura terrible de la que el apóstol Pablo habla en una de las cartas, y se llamaba la tortura del cuerpo mortal o el cuerpo muerto. Y esa persona tenía que cargar un muerto literalmente a cuestas, a unas colinas. Roma está rodeada de 7 colinas, y tenían que llevar ese cuerpo por una de las 7 colinas, después seguir con la otra colina hasta que el cuerpo se descompusiera completamente, hasta que se hiciera huesos. Esa era una tortura, cargar con un cuerpo en estado de descomposición, para recordar el mal que habías hecho. Por eso Pablo, cuando habla del pecado en la carta a los romanos, él dice: pobre de mí, ¿quién apartará este cuerpo de muerte? Refiriéndose a esa tortura, que el pecado en el ser humano es como cargar con un muerto que apesta, que te hace daño, que fuera de eso es una carga. Escribió Pilato un título y lo puso sobre la cruz. Miren que Pilato seguía. Pilato estaba siendo instrumento de Dios en este momento. Y en realidad Pilato no es el culpable. Cuando él dice el famoso lavatorio de manos, él está diciendo: son ustedes, no yo. Yo estoy haciendo su voluntad, pero no es la mía. La mía es que lo declaro inocente. Pero fue tibio, ¿no? Dice, y puso sobre la cruz, estaba escrito: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Rex Judaea en latín, Melech Yehudí en hebreo. Dice, esto no lo dice el texto pues, estaba escrito: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron ese título porque estaba cerca, estaba también escrito en griego, porque estaban cerca de la ciudad, el sitio donde fue crucificado Jesús, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Dijeron pues a Pilato los príncipes de los sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino el que ha dicho: soy el Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo escrito, escrito está. Es decir, no les voy a borrar eso. Así se quedó el Rey de los judíos, en 3 idiomas, porque él sabía que habían judíos que venían de la Pascua, que hablaban griego koiné, que eran los judíos alejandrinos, los judíos del norte de África, que llegaban a celebrar la Pascua, los que llegaban de Corinto y de las islas del Mediterráneo, llegaban los judíos de Roma, que ya habían muchos, y obviamente los judíos jerosolimitanos de Israel, de Jerusalén, que sabían hebreo. Y para todos iba a quedar claro: el Rey de los judíos.
Los soldados, una vez que hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y la túnica. ¿Qué túnica y por qué esto? Porque este acto tan interesante. 1, porque tenía una capa púrpura, valía mucho. Con solo que la partieran en 4 pedazos, ese fragmento, con eso tenían para comer 3 meses. Con solo esa tela de púrpura. Otro, le quitaron el atuendo que él tenía de una sola pieza, que no tenía costura, que era un manto de lino blanco muy precioso que fue confeccionado para Jesús específicamente. Jesús, cuando él predicaba con un manto precioso. Y era un manto que simbolizaba la pureza, y el solo hecho de que no tuviera costuras era como cuando Moisés ordenó a confeccionar los atavíos de los sumos sacerdotes, que no podían tener costuras, y el hecho de que no tuviese costuras significaba que no había mezcla en él, que no había mancha, que todo era coherente en él. Esa coherencia era esto, y fuera de eso era costosísimo. Entonces ellos aprovechan esto. Antes de la túnica ellos tenían también como una especie de trapos que funcionaban o fungían como pantaloncillos, como pantalones de ropa interior, y por ostentar esa dignidad sacerdotal, a Jesús se le permitió, o porque había sido sacerdote o predicador, se le permitió no estar desnudo. Se le permitió no estar desnudo, sino con esta ropa, con este pantalón interior. Dice entonces, se repartirán mis vestiduras. Si alguien quiere, podemos leer el Salmo 22, verso 19. Se reparten mi ropa y se sortean mi túnica. Miren esto, qué tan importante. Como ya David había profetizado sobre la crucifixión de Jesús, que se repartían la capa y la túnica, es decir, imagínense, se la feriaban, la sorteaban, se la hacían a suertes. Eso ya estaba profetizado. Eso es muy maravilloso, cómo se cumple todo en Jesús. ¿Cómo se cumple esto? Dependiendo de la traducción, hay una que En esta 18. Perfecto, en algunas 18, 19. ¿Por qué vamos a encontrar eso? Porque en diferentes traducciones hay unos salmos que están versiculados como uno parte de otro, ¿cierto? En el último salmo, que es el salmo de la... Perdón. En el último salmo sí, como que uno hace parte del anterior, y entonces eso hace prácticamente que... Exactamente. Pero está bien, pero el texto está. Eso también pasa en el libro de Isaías. Eso lo vamos a encontrar también en algunas traducciones con el libro de Isaías, que en algunas tiene un capítulo más, otras tiene un capítulo menos, pero es por eso, porque la Biblia en sí no tiene versículos ni capítulos, sino que eso fue una adición posterior por parte de los monjes para poder estudiarla, para poder enseñar. Es una manera de simplemente sistematizarla, pero la Biblia originalmente hablando no tiene ni capítulos ni versículos, es un texto continuo. ¿Ya? Los judíos, de hecho, en su Torá, los ortodoxos no la tienen con capítulos y versículos, y se la saben de memoria, y la recitan toda de memoria, de corrido. La túnica era sin costura, tejida toda desde arriba. Dijéronse pues unos a otros, no la rasguemos, sino echemos a suerte sobre ella para ver a quién le toca, a fin de que se cumpliese la escritura. Dividiéronse mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes. Es lo que hicieron los soldados. Salmo 22, 18 o 19, dependiendo de la traducción.
en este momento Jesús debe estar luchando cuando le son clavados sus pies. Él debe estar sintiendo el dolor más terrible en todo su cuerpo porque prácticamente todo su sistema nervioso está emitiendo un dolor al que no puede darle una asignación. Entonces es prácticamente un colapso nervioso, pero no el psíquico, sino el físico. Él está sufriendo en toda su corporeidad, en toda su humanidad, en todo su cuerpo, dolores de estómago, cáncer de páncreas, dolor de cabeza, dolor en los ojos, hambre, sed, traición. Él está sufriendo todos los vejámenes que los seres humanos podamos experimentar en un solo momento. Él está conteniendo sobre su cuerpo santo todos los vejámenes que un ser humano puede experimentar. Ese es el propósito en realidad de la cruz. Perdón, Pablo. Nissan, hay un Nissan blanco. Porque es un momentito, a ver si de pronto va a salir. Ya encontramos el... Entonces no hay dolor humano que él no haya sentido. Ese es el propósito de esa crucifixión. Entonces, imagínense que Jesús cuando quería respirar, en realidad, para Jesús era mucho más difícil porque la lucha de Jesús era como intentar hacer este movimiento con los pies, y cada vez que movía los pies sentía ese dolor de esos clavos punzantes, y fuera de eso luchar contra la asfixia. Entonces Jesús tenía el dolor en todo su cuerpo, en todo su sistema nervioso colapsado y luchando por respirar. Y seguro tenía algunos momentos de valentía y de fuerza para lograr estar en esta posición en la cruz, y es en este momento que se da el versículo 25. Mientras él está luchando por poder respirar, sintiendo el dolor por cada lucha, por cada intentar recomponerse en la cruz, dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofas y María de Magdala. Jesús, viendo a su madre, este momento es como un lapso en el que los soldados romanos se retiran del lugar, ya está oscureciendo, ya los judíos muchos se están retirando, algunos se quedan a ver desde lejos cómo muere ese rey de los judíos, y cuando ya se empieza a despoblar de los judíos que se van a ir a celebrar la Pascua porque ya la tienen que hacer por el ritual, María, junto a dos mujeres más, va y el apóstol Juan, quien es el que está presenciando y nos está atestiguando esta narración, van a acercarse a Jesús aprovechando ese espacio que la gente y la turba se está disolviendo. Estaban junto a la cruz Jesús, su madre y la hermana de su madre, María de Cleofas y María de Magdalena. Jesús, viendo a su madre y a su discípulo, a quien amaba, que estaban allí, dijo a la madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este acto demuestra que Jesús hasta el último suspiro cumplió la ley de Moisés. ¿Por qué? Y también es un argumento muy fuerte para entender que Jesús era hijo único, que tenía mucha familia, pero era hijo único. ¿Por qué? Porque dentro de la ley, si tú eras hijo único o primogénito, ¿cierto? O hijo único y no tenías más hermanos, o los hermanos habían muerto, entonces tenías que delegar en tu madre a alguien, porque ella iba a quedar viuda, porque ya José estaba muerto, ya José se había partido a la casa del padre, y él tenía que cumplir la ley que decía que la mujer tenía que tener una persona que la cuidara, y él como primogénito, él se encargaba de cuidar y velar por su mamá. Y como no iba a poder en ese estado materialmente, él delega en el apóstol Juan el cuidado de su madre. Hay una tradición que dice que Juan y María vivieron mucho tiempo en una casa en Éfeso,
Éfeso queda actualmente en Turquía, en la región de Capadocia. Y allí hay una gran tradición, incluso creo que hasta las personas pueden ir de peregrinaje y ver una casita pequeñita, por lo menos lo que queda de ella, de donde se supone, por algunos escritos y mapas antiguos, que ahí vivió el apóstol Juan con María, y que a ella la visitaban de muchos lugares. De hecho, Lucas la visitó. Uh-huh. Pablo, entonces cuando en la Biblia hablan de, no sé, creo que es Santiago, Uh-huh. y otro, De los hermanos de Jesús. sí, Santiago y otro. Sí, Mateo también. En hebreo, el hebreo es un idioma muy arcaico. ¿Qué pasa con que sea un idioma arcaico? Que ellos, por ejemplo, los romanos, ellos no tenían apellidos, por ejemplo. Nosotros tenemos apellidos patronímicos, que dependen que son del papá. Entonces, yo soy Velázquez porque mi papá es Velázquez y así sucesivamente hasta una cadena ascendente, sabrá Dios de dónde. Los judíos no tenían apellidos, sino que los judíos se llamaban por David, por ejemplo, David, hijo de Isaí. Entonces, David ben Isaí. Yeshua o Joshua, Jesús, ben Yosef. Jesús, hijo de José. Judas y Simón, los que cuando se refieren a él, a los hermanos de Jesús. Uh-huh. Pero entonces miremos que en hebreo, por ejemplo, ellos vivían en familias, ellos vivían hospedados en diferentes casas y en familias numerosas. ¿Para qué? Para que alcanzara todo. Entonces, si alguien que cultivaba una cosa, aportaba esto a la familia y vivían no era como ahora que nos vamos en el apartamento, una familia, no, eso era una comunidad, eran comunidades de familias enteras. Y no tenían el término exacto como si en los grados de consanguinidad que están en el derecho romano. Ellos decían hermanos para referirse a todos los que habitaban en una casa familiar, más o menos hasta un tercer grado de consanguinidad. Entonces la palabra hermano en la época, según los archivos históricos y datos históricos, habla de toda la comunidad. Entonces podía ser un primo, podía también ser un hermano de sangre. Como los primos para los guajiros que todos son primos. Exactamente, o hermano. Entonces, esa palabra hermano tiene eso. Eso, porque hay muchas personas que dicen, bueno, cuando dice hermanos, bueno, eso está hay una discusión teológica y bíblica al respecto. Pero cuando yo leo este pasaje, ya cada quien pues que examine y vea, no se quede con lo que yo estoy diciendo. Cuando Jesús deja a María con su discípulo amado, con Juan, es un acto legal por el cual él no tenía con otro hijo con el que le iba a dejar, porque se supone que si el primogénito muere, tiene que quedarlo el segundo, el hijo que venga. Pero entonces, ¿por qué María no se queda con un hijo que venga? Porque él tenía que cumplir la ley. ¿Y cuál es la ley? Si al no haber, busca a alguien cercano a la familia. ¿Quién? Juan. Aún en medio de la cruz, él cumplió la ley hasta el extremo. Es impresionante como la manera de ser del maestro, ¿no? Muy poco. O sea, cuando Jesús expira, estos hombres todavía estaban luchando por su vida y su muerte. Lo de Jesús fue rápido, muy rápido, diferente, y ya vamos a explicar por qué. Vamos a ver si en este texto nos da para explicar por qué. He ahí tu hijo. Luego dijo a sus discípulos, he ahí a tu madre, y desde aquella hora su discípulo la recibió en su casa. Hay mucho que hablar acá, hay demasiado que puedo hablar respecto, pero démosle continuidad al texto. Verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un botijo lleno de vinagre. Fijaron en un venablo, una esponja. Un venablo es como una especie de lanza que tiene una semipunta arqueada para que cuando entre haga daño y para que cuando salga haga más daño. Fijaron un venablo, una esponja empapada en vinagre y se le acercaron a la boca. Esto no es casualidad, esto no es un invento de Juan. Esta especie de vinagre o de hiel que tomaban muchas veces los romanos
se utilizaba cuando estaban muy cansados o muy sofocados, como para despertarse, para no perder el conocimiento. Era como una sensación, era algo tan molesto que los despertaba, pero también era una sensación fastidiosa, tediosa. Y eso lo utilizaban en las campañas que eran muy largas, ese famoso vinagre que ellos cargaban en ciertos potes para untar. Y también cuando a alguien se les estaba yendo mientras les estaban haciendo un curetaje con un hierro o un bronce incandescente para poder sellar una herida, que así se evitaban infecciones en la Edad Media y antes también. Ellos le daban a oler o a tomar este vinagre a los soldados. Entonces allá había uno que portaba una cosa de estas y eso es lo que hace. Y se le acercaron a la boca. Cuando no fue que le hizo una maldad literalmente, porque a veces se ve como algo pendenciero. No, él tenía él tenía ese vinagre ahí, él le dio, pues tome. Se le acercaron a la boca. Cuando hubo gustado el vinagre, dijo Jesús, todo está acabado. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Y entregó el espíritu. Wow. Miren esto. ¿Qué creemos nosotros de qué murió Jesús? ¿Cuál fue el diagnóstico? Pues, ¿de qué murió? ¿Cuál fue el acta de función de nuestro Señor? ¿Qué diría? Hay muchos textos al respecto, todos excelentes y todos llegan a la misma conclusión. Hay un consenso grandísimo en toda la parte médica y son textos gruesísimos, deliciosos de leer, donde explican muchas cosas y cada uno te aporta más que el otro. Miren, Jesús no murió de asfixia, Jesús no murió comido, mordido por chacales o aves carroñeras. Jesús murió de un ataque al miocardio. Jesús murió del corazón. Jesús murió por nosotros del nefesh, de su corazón. La muerte de Cristo fue muerte de corazón. Vamos a ver por qué. Dice, los judíos, como era el día de preparación para la Pascua, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el día de sábado, el Shabbat, por ser día grande, o sea, día santo y sagrado, aquel sábado rogaron a Pilato que les rompiesen las piernas y los quitasen. ¿Por qué romperse las piernas? Por aquello que les estoy diciendo, para que no siguieran luchando para poder respirar. Si se las rompen, ya no se asfixian inmediatamente y no dañan la Pascua. Y algunos querían ver que él sí muriera, porque como decían que hacía milagros, y él había dicho que ese cuerpo él iba a recuperar en 3 días, el templo, entonces habían algunos que tenían su cosita por ahí y querían cerciorarse de que todo estuviese bien. Literalmente, esto es fuerte. Dice, rogaron a Pilato, vinieron pues, verso 32, los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que estaba crucificado con él, en mayúscula. Pero llegando a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado y al instante salió sangre y agua. Esta sangre y agua es la evidencia, es como un suero que se da en situaciones traumáticas que presenta, sobre todo en esta parte del miocardio que es donde está el corazón y se bombea toda la sangre. En estos procesos de trauma se produce como una especie de suero sanguíneo. O sea, Jesús murió literalmente de un ataque al corazón y por eso cuando le atraviesan ese venablo, esta lanza, sale el agua mezclada con sangre. Es precisamente por eso. Aquí nos revela de qué murió nuestro Señor, de qué murió el Salvador, de qué murió el Mesías, de un ataque al corazón, o sea, de un ataque de amor al extremo. Eso significa, para los judíos, el corazón, el nefesh, representa lo más íntegro del alma y Él lo entrega completamente. ¿Qué quiere decir? Que Jesús nos entrega su corazón, que Él revienta su corazón por nosotros. Ese es el propósito de todo esto. El que vio
El que vio, o sea, Juan, da testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que ustedes crean. Porque esto sucedió para que se cumpliese la escritura. No romperéis ni uno de sus huesos. Y otra escritura dice también, mirarán al que traspasaron. Vamos a leer entonces, si alguien me puede ayudar, alguien que me lea el Salmo 22, 16, capítulo 22, verso 16, y otra persona, el Salmo 69, 22. 22, 16 y 69, 22. Cuando alguien lo tenga, me lo hacen saber, por favor. Por favor. Mi paladar está seco como pelo, y mi lengua pegada a mi garganta, como es un polvo de la muerte. Ese es el pasaje que profetiza el hecho de que lo último que Jesús iba a consumir era hiel, era vinagre. Es decir, él no iba a tener refresco en medio del pecado. ¿Qué dice la tuya? Que ese es 15 y yo ya sí. No importa, está bien, porque recordate que el tuyo está hacia atrás. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Ese es el salmo que profetiza este pasaje. Y el 69, 22, ¿quién lo tiene? Eso es. ¿Cómo no acabamos hoy? ¿Cómo no acabamos hoy? Estamos terminando a las 9, ¿cierto? Bueno, tenemos tiempo. Verso 38. Después de esto, rogó a Pilato José de Arimatea. José de Arimatea históricamente es un hombre adinerado, un hombre muy adinerado que tenía nexos con Roma, y que gracias a su capacidad adquisitiva y esos nexos tenía ciertos privilegios, ¿cierto? Entonces dice, después de esto rogó a Pilato José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por temor de los judíos, que le permitiese tomar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Vino pues y tomó su cuerpo. Llegó Nicodemo, recordamos quién era Nicodemo, que era un hombre reconocido en el Sanedrín, que por poco tiene una conversión y realmente la tuvo. Aquí notamos en este pasaje del Evangelio de Juan que Nicodemo realmente sí tuvo una conversión, que en el Evangelio todavía veíamos a un Nicodemo como que sí, como que no. Aquí vemos realmente que Nicodemo tuvo esa conversión. Llegó Nicodemo, el mismo que había venido a él de noche al principio, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que la mirra es muy costosa, un perfume muy costoso, y el aloe, que era parte para tratar el cuerpo del muerto, como unas 100 libras, que era demasiado, o sea, le iban a hacer un funeral muy digno. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo fajaron con bandas y aromas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Este trabajo solo lo podían hacer las mujeres, este trabajo no lo hacían los hombres, sino que esto era parte de la labor de las mujeres, preparar los cuerpos. Ellos lo llevaron, pero las mujeres se encargaron de prepararlo. Había cerca del sitio donde fue crucificado un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual nadie aún había sido depositado. Ese sepulcro era de una persona adinerada. Recordemos que les había hablado de diferentes kebarim, que en hebreo significa tumbas o sepulcros, que eran, dependiendo de la clase social, habían diferentes tumbas, unas que eran un hueco y otras que eran unas piedras como túneles que hacían en la montaña. En este caso, esta era una tumba de montaña con piedra que se podía sellar, y era muy posiblemente la tumba de José de Arimatea, que él se estaba preparando para su sepulcro, pero que se la ofreció a su Señor. O sea, esa tumba estaba destinada para él. Ya para terminar este versículo. Allí, a causa de la Pascua de los judíos, por estar cerca del monumento, pusieron a Jesús. Bueno, la resurrección yo creo que nos queda pendiente, ¿cierto? Para terminar con este maravilloso texto de la resurrección.
Algún día, quizás, si hacemos una grabación o una lectura de la Biblia posteriormente, podemos hacer como una especie de apéndice especial sin seguir necesariamente una narración bíblica, todo el contexto de la crucifixión, desde los datos históricos, desde cómo eran los flagelos, desde quiénes participaron, de las cartas que recibió Tiberio, Caifás, una cosa mucho más completa, no yéndonos al hilo del texto, porque yo sé que nos sirve mucho para ilustrar la crucifixión y ver el valor tan grande de lo que significa y lo que tiene para nosotros. Yo creo que terminemos pues que entonces con una oración de gratitud a Cristo porque yo cada vez que leo esto me conmuevo grandemente y me transporto y es impresionante ver cómo nuestro Señor fue en silencio, callado a entregar su vida por nosotros y que nosotros ahora desde la comodidad, desde la lectura, desde algo bueno para tomar, para sentarnos, sabiendo que vamos a ir a la casa y seguramente alguien nos está esperando, que tenemos un lugar confortable, que Dios en la tierra entregó y se humilló a tal punto por amor y que pese a que nosotros no lo estemos presenciando, el solo hecho de leerlo y recrear estas imágenes te genera una gratitud impresionante en el corazón. Padre, gracias por cada persona aquí presente, gracias a ti, Señor, por lo que has entregado por nosotros, porque nos diste tu cuerpo, nos diste tu vida, tu sangre, tu cuerpo, por todos nosotros, porque no te quedó ni un espacio de tu cuerpo por entregar, por sufrir, para entender, como dice el profeta Isaías, que eres un varón de dolores, experto en el sufrimiento, que sabes todo lo que pasa al ser humano, porque lo has pasado. Gracias, Señor, por tu vida tan maravillosa. Gracias por darnos tu Espíritu Santo, que nos guía y nos eleva en el camino, y nos dibuja un propósito en nuestras frentes. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias por el texto que viene a continuación, Señor, porque ya vamos a terminar un ciclo muy grande de hablar de tu palabra acá, Señor. Y yo te doy gracias por eso, Dios, porque son muchos textos y porque nos has venido hablando y enseñando, Dios, de lo maravilloso que es creer en tu nombre. Solo beneficios, solamente puros beneficios, porque tú ya cargaste con el lastre del pecado, para que nosotros no tengamos que cargarlo, sino vivir bajo el paraguas, el amparo de tu gracia. Yo te doy gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias.